En esta clase hablaremos de los horarios, las subastas, los índices y las situaciones en bolsa que podemos encontrar cuando invertimos. Obviamente no las explicaremos todas, pero es muy importante entender este apartado, es decir, conocer las situaciones en bolsa que nos podemos encontrar cuando invertimos en una compañía. Así que os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que trataremos conceptos muy importantes y muy interesantes. Primeramente mencionaros que las bolsas cotizan en unos horarios, dependiendo de la bolsa que nos centremos, abrirá en un momento u otro, es decir, dependiendo del país, etcétera, y dependiendo también obviamente del fuso horario que tenga, ¿no? Por mencionar algunas, la bolsa europea se produce la apertura a las 9 y cierra a las 5:30. Por lo que respecta a la subasta española, tenemos la subasta de apertura, que ahora hablaremos de ello, de 8:30 a 9 y de 5:30 a 5:35. En el caso de la bolsa americana, abre a las 9:30 de la mañana hasta su cierre de las 4. En horario de España sería de 2:30 hasta las 9. Si tenemos horario de verano sería a las 3:30 la apertura. Las bolsas de Estados Unidos ofrecen servicios de pre y post-market, lo que se le llaman pre-market o after hours, en este caso. El Nasdaq, por ejemplo, tiene un pre-market de 4 a 9:30 de la mañana, hora local. Las subastas, básicamente, antes de que se produzca la apertura a las 9, los operadores, los inversores pueden introducir órdenes y lo que se conoce como la subasta de apertura es la que comienza a las 8:30 y finaliza a las 9. Tiene un cierre aleatorio de 30 segundos. En este caso, esas órdenes no se ejecutan, sino puedes introducirlas y borrarlas. En el caso de subasta de cierre, más de lo mismo. Tenéis de 5:30 a 5:35. Aquí podéis entrar mucho más en detalle qué es una subasta, cómo se calcula el precio de cierre, etcétera, pero sería aquí demasiado engorroso explicarlo. Así que simplemente que conozcáis que existen y si queréis profundizar simplemente buscáis un poco de información, es muy fácil entenderlo. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Por lo que representa los índices, hemos hablado en alguna ocasión en esta formación, y un índice como el SP500 o el IBEX 35 o cualquier otro es un promedio calculado de precios de acciones seleccionadas que representan a un mercado o un sector concreto, y que no todas las acciones ponderan de la misma forma. Por lo que representa al IBEX 35, está conformado por las 35 empresas más representativas de España a nivel de capitalización, y encontramos pues, que el IBEX 35 es un índice básicamente formado por el sector bancario. Encontramos muchas empresas como el BBVA, CaixaBank, el Santander, etcétera. ¿Qué pasaría un día que todos los bancos suban? Pues entonces el IBEX 35 seguramente acabaría subiendo. ¿Por qué? Porque la ponderación de todos los bancos es bastante más grande que otro tipo de empresas dentro del IBEX 35. Por contra, el SP500 o el Nasdaq encontraremos empresas con una capitalización mucho más grande, en aquellas como Amazon, Facebook, que lo que se le conoce como las FANG, Apple, Microsoft, Netflix, etcétera, que cuando todas estas tienen una subida considerable, entonces el Nasdaq lo suele tener también, porque arrastra la cotización de dicho índice quizás unas pocas cotizaciones. Os he puesto, también tenéis en la guía, recordad que en la guía que os envío una vez registrados en el enlace que tenéis en la descripción o en el primer comentario fijado que encontráis en este vídeo, os llegará la guía donde explicamos algunos detalles más de los que explicamos en este vídeo. Por mencionar algunos de los índices, encontraréis el Eurostoxx 50, donde encontráis es el principal índice bursátil europeo, encontraréis las 50 empresas más importantes de la eurozona, el FTSE 100, en este caso sería el índice de la Bolsa de Londres, el IBEX 35 ya comentado, el CAC 40, que serían las 40 principales empresas de la bolsa francesa, el DAX 30, que en este caso sería el principal índice alemán, donde encontraréis las 30 empresas más importantes de la bolsa de Frankfurt. Podéis encontrar varios índices en Hong Kong, Australia, etcétera, SX, etcétera. Entonces, simplemente mencionaros que es un índice que encontraréis, que también puedes englobarlo por sectores, como hemos dicho, pero principalmente los índices representan más todas aquellas empresas más representativas de un país en sí.
¿Podemos invertir en un índice directamente? La respuesta es sí. Podemos invertir en índices ya sea a través de un vehículo como un ETF. Acordaos que es un ETF. Tenemos un vídeo en el canal de YouTube de Tus Finanzas Personales donde encontraréis la explicación en detalle. O productos derivados como los CFDs, que también hemos hablado de ello y que también hemos dicho que no os recomiendo, al menos desde mi punto de vista, para cualquier persona que empiece a invertir este tipo de productos, que nos permiten comprar contratos de cualquier índice. La indexación o gestión pasiva suele ser muy común a día de hoy. De hecho, se habla de que puede existir cierta burbuja en dicha inversión pasiva. Os he puesto aquí un gráfico donde básicamente podéis ver cómo la gestión pasiva está más al alza que la gestión activa. Y básicamente para que tengáis una idea de la diferencia que se puede llegar a dar. Nos podríamos hacer la pregunta ¿qué rentabilidad nos podría otorgar un índice como el S&P 500? Y quería simplemente mostraros algunos ejemplos, dependiendo del precio que cojáis, obviamente os dará un resultado u otro. Por lo tanto, simplemente a fecha de este cálculo, básicamente lo que hicimos es calcular la rentabilidad en los últimos 30 años y suponiendo un caso de 1.000 euros, podemos ver que en los últimos 30 años el S&P 500 cotizaba a 334 y durante el día de ese cálculo era de 4.656. La rentabilidad sería un 1.294%, que esto representaría un total de un 9,18% anualizado. Por tanto, como norma general, para que os hagáis una idea, la bolsa os puede, a largo plazo, la indexación a un índice está entre el 7, 8, 9% aproximadamente. De tal manera que, obviamente, esto no significa que compres un índice y que el año que viene te dé un 9%. Como veis, se trata de una rentabilidad anualizada y tiene sentido en el largo plazo. Como veis por el camino, obviamente hay correcciones muy importantes y no es lo mismo invertir en picos que en valles. Por lo tanto, esto es un factor a tener en cuenta. De nada sirve invertir un año porque en un año o en 2 años, porque en un año o 2 años pueden pasar muchas cosas y sufrir un gran drawdown, que se le llama, es decir, una gran bajada. En cambio, en el largo plazo, como si realmente confías en la economía, en este caso de Estados Unidos, y que los estadounidenses van a vivir cada vez mejor y que las empresas van a ganar cada vez más dinero, provoca que en el largo plazo se obtenga esa rentabilidad. Como digo, la indexación, aquí podríamos estar hablando de, bueno, no quiero tampoco decir una verdad absoluta, pero porque hay otros casos como el índice de Japón, que estuvo muchísimos años plano, es decir, que no se recuperó al cabo de muchos años. Es decir, no es tan fácil como simplemente decir, o que encontraréis a lo mejor comentarios que simplemente te indexas y nada más, sino simplemente hay que saber en qué país te indexas, y eso también es muy difícil y también dependerá mucho de las condiciones del entorno a los que te estás indexando. No es lo mismo indexarte en periodos de recesión cuando los tipos de interés están a cero, cuando realmente la economía está expandiéndose. Es decir, también influyen una serie de factores muy importantes en los beneficios de las empresas que también hay que tener en cuenta. Pero por supuesto, y como seguramente encontráis por internet, que la indexación a día de hoy hemos dicho que es una práctica muy común y que a largo plazo suele dar un buen rendimiento, como podéis ver. Y tened en cuenta que en este caso estamos hablando de realizar aportaciones periódicas, quizás, lo que se le llama una estrategia de CIA que hemos comentado anteriormente, como por ejemplo el MSCI World. En aquellas empresas, el MSCI World sería el índice que está conformado por empresas que conocemos como Nestlé, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Apple, Amazon, que demuestra que a largo plazo eso es muy difícil batirlo. Por eso también se dice que cuando muchos de los fondos no baten al mercado es precisamente porque este tipo de índices, y que dependiendo del fondo, se tiene que comparar con el índice al que es similar a su estrategia de inversión, hace que dicen que no es capaz de batir al mercado en sí. ¿Por qué? Porque quizá está por debajo en este caso, de este 9% de rentabilidad anualizado. Siempre que veáis ese comentario de que un fondo no bate al mercado, significa que con el índice que se llama benchmark, con el índice que se está comparando, no lo está batiendo. Si es un índice que está otorgando un 10% de rentabilidad o un 11% de los últimos 5 años y el fondo ha dado una rentabilidad de un 7%, un 8%, ese diferencial de 3 o de lo que sea, que es menor que una indexación, pues se dice que no se está batiendo al mercado. Por eso también es importante ver que cuando estudies fondos de inversión, comparar con su índice si realmente lo están haciendo mejor, porque una alternativa sería ya directamente invertir en el índice con el cual se está comparando. Llegamos a un apartado, como digo, muy interesante, donde explicaremos de manera breve aquellas situaciones en bolsa que seguramente algunas ya conoceréis, y si no las conocéis también prestad mucha atención porque es muy interesante que las conozcáis.
Empezaremos hablando de la OPA. Una OPA en sí es una oferta pública de adquisición que en este caso sucede cuando una empresa quiere comprar una gran parte de acciones de otra o la totalidad de esta. La empresa interesada compra un paquete de acciones cumpliendo unas condiciones como permitir a la CNMV supervisar todo el proceso para que, en el caso de la CNMV, en el caso de que fuese en España, que sería la Comisión Nacional de Mercado de Valores, supervisar todo el proceso para que los inversores no salgan mal parados. Un ejemplo de OPA sería en el caso de 2020, que sería MásMóvil, o de DND en diciembre de 2021. Los antiguos accionistas reciben como norma general una prima sobre el precio promedio al que ha cotizado los últimos 30 días, del 5 a más del 100%. Por eso, en periodos donde los mercados caen mucho, por ejemplo en 2020, se suelen producir varias OPAs. ¿Por qué? Porque los precios de las cotizaciones se ven más deprimidos y por lo tanto el precio medio que suelen pagar o las primas que suelen pagar por dichos negocios son menores. Así que se aprovechan bastante en ese tipo de situaciones aquellas empresas más fuertes. También cabe decir que tienen que tener una buena OPA en el que también puede ser que salga mal. A veces incluso si los precios han caído mucho y no se recuperan, puede ser por alguna razón que el mercado esté descontando, simplemente como comentario. Si la OPA es exitosa, la compañía opada, es decir, la compañía que ha sido comprada, deja de cotizar como una empresa pública. Se puede dar el caso como por ejemplo en el caso de MásMóvil, que en este caso podríamos entrar en un poco más de detalle, pero no lo voy a hacer. Las OPAs pueden ser amistosas, en el caso de que la directiva esté en acuerdo de que se produzca la OPA, o hostiles. La directiva no está de acuerdo y entonces en alguna ocasión puede ser que la directiva informe a los inversores, o mejor dicho a los accionistas, de que voten en contra de la OPA. Por poner algún ejemplo de OPA de manera reciente, que ha sido muy sonada, pues sería la de Diane Durham, que sería que cotiza con el ticker DND, que compró Link, de tal manera que en este caso, como veis, la cotización de Link sufre un incremento muy grande a un precio de 5,5. Por lo tanto, veis que esto sería un tipo de OPA. Podéis encontrar varias, podéis buscar más información, pero que entendáis qué es el significado de una OPA. Una OPV, una oferta pública de venta, en este caso sería, por sus siglas en inglés, una IPO, que sería Initial Public Offering, es cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, es cuando se produce una OPV. Normalmente suelen ser muy volátiles, podemos encontrar algún ejemplo que me venga a la cabeza. Airbnb sería quizá la más conocida, que solamente conoceréis y que todo el mundo conoce de la empresa Airbnb, que durante este 2020 y 2021 también se han producido varias, debido a la situación de mercado que hemos vivido. ¿Cuál es el objetivo de que una empresa salga a cotizar a bolsa? Es decir, que realiza una IPO, como hemos comentado en el largo de este curso, salir a cotizar, pues es recaudar capital, además de tener mayor visibilidad, tener mayor reputación, etcétera, 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 respecto a tus clientes. Pensad que una empresa, si sale a cotizar, es para eso, para primero recaudar un capital que seguramente el banco no se lo otorgaría y a la vez también tener mayor visibilidad al mercado para que sus clientes puedan ver qué tipo de servicio está ofreciendo y por lo tanto aumentar sus ingresos. Una OPV también se puede producir si un propietario o un gran accionista quiere vender su participación. Para no perjudicar a la cotización de la empresa, puede lanzar una OPV que se ejecuta al margen de la negociación habitual en el mercado secundario. En este caso, atención a los Private Equity y Venture Capital. ¿Qué significa esto? Y lo voy a explicar de manera muy, muy breve. Cuando una empresa hace una IPO, puede ser que antes de que salga a cotizar ya tenga inversores, como por ejemplo Private Equities y Venture Capitals, que hayan financiado dicha empresa, ¿no? Una empresa puede realizar rondas de financiación, sobre todo lo que se le denomina una startup. Una startup en sí es como un proyecto donde básicamente inviertes en personas y no en una empresa. Te estás confiando en la visión de las personas y también en la ejecución de dichas personas para levantar una startup. Es decir, de una startup ya pasar a una empresa donde en esa estructura necesita capital. Para hacer eso tienen que vender una idea, tienen que vender un plan de negocio, tienen que vender, por poner ejemplos, empresas de delivery, por ejemplo, de comida, un Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de empresas que han sido muy disruptoras, lo que hacen es necesitar capital. Entonces, vienen los private equities y los venture capitals y lo que hacen es inyectarles capital. No voy a entrar en el cómo, es decir, por rondas de financiación, básicamente, van levantando capital. Entonces, ¿cómo le va? ¿Y qué produce esto? Que una vez que
les otorgan de dicho capital, les inyectan pues, esos millones de euros para poder seguir y continuar con la startup y convertirla en una empresa ya directamente, se convierten en accionistas no mayoritarios, dependiendo también del acuerdo que hayan realizado, pero con un porcentaje importante de las acciones, ¿no? Del negocio en sí. Cuando sale la IPO es decir, cuando sale la empresa a cotizar, se produce la IPO, atentos que hacen este tipo de venture capitals y de private equity. Es decir, ¿qué acciones están haciendo? ¿Por qué? Porque si estáis viendo que en el primer mes o 2 meses los private equities están saliendo, es decir, están vendiendo toda su participación, es porque quizás el valor que ha llegado la compañía, al precio que está cotizando, el valor del negocio en sí, está muy por encima de lo que realmente vale. Porque un private equity normalmente cuando se mete en ese tipo de compañías, él no está para sacarle un 50% de rentabilidad. Y aunque parezca muchísimo, tú no inviertes 1 millón de euros en una compañía para tener una relación de riesgo pues 1,5, 0. Tú no lo haces por eso. Tú estás ahí para multiplicar tu dinero por 2, por 3 o por 4 veces. ¿Por qué? Porque si no asumes ese riesgo, pensad que la gran mayoría de startups acaban quebrando. Vamos, es así, podéis buscar estudios. Entonces, para asumir ese riesgo y pensarlo también desde vuestro bolsillo, si vosotros vais a invertir 1.000 euros en algún sitio, en una compañía, que lo podéis hacer también, podéis buscar vehículos de este tipo de inversión, como no apto, por supuesto, para personas principiantes. Si vas a invertir 1.000, 10.000 euros o 20.000 euros en un negocio que no genera ni beneficios y que, por ejemplo, el transcurso, para que los tenga, pueden llegar a pasar de 3 a 5 años perfectamente o incluso más, no vas a estar ahí para ganar solamente 500 euros, vas a estar ahí para multiplicar tu dinero por varias veces. Y a veces dan mucho, o sea, la multiplicación de la rentabilidad que puedes obtener son increíbles, pero como digo, en la mayoría de los casos se reduce a 0, porque es muy difícil también preservar todo ese modelo de ejecución en el tiempo. Por lo tanto, si veis que los private equities ya están vendiendo en las IPOs o directamente en los meses posteriores, a veces no pueden vender, dependiendo del acuerdo que tengan, quizás no pueden vender hasta dentro de 3, 4 meses, dependiendo también, como digo, del acuerdo. Si veis que durante un transcurso de tiempo se están saliendo, y eso lo podéis ver y buscar información, puede ser una bandera roja de decir, vale, puede ser que el negocio esté sobrevalorado. En el caso de que estén dentro y sigan en el tiempo, en el mismo año, pues te puede dar a entender que el private equity todavía le ve potencial a la acción. Este es un mensaje que os dejo ahí y un tip para que le deis también una vuelta y que reflexionéis sobre ello. Llegamos a la situación de ampliación de capital. En este caso, una ampliación de capital se produce cuando una empresa necesita más financiación. Las razones pueden ser varias, ya sea para levantar capital y financiar nuevos proyectos o adquirir nuevas compañías, o incluso puede ser que pasen por malos momentos. Como hemos comentado en el transcurso del curso, sería en 2020 el caso más reciente de IAG, que en vez de recurrir a deuda, lo que realiza es una ampliación de capital, emitir nuevas acciones y que entonces captar ese capital para poder subsistir en el tiempo. Estas acciones, al ponerse a la venta, los accionistas de la empresa tienen preferencia a comprarlas, es decir, los que ya son accionistas de la empresa tienen un derecho de suscripción preferente. No es un concepto muy difícil de entender, espero que se entienda. Si todos estos conceptos que os queda alguna duda, podéis dejarme en los comentarios, ya sabéis, y os responderé. La probabilidad de que el precio de la acción baje es bastante alta. ¿Por qué? Porque estás diluyendo al accionista actual. Si tenemos 1.000 acciones en circulación y, por ejemplo, amplían a 1.500, esas 500 en circulación lo que va a provocar es que baje. También depende del motivo de la ampliación de capital, como digo. Si realmente la empresa está en viento en popa y realmente la empresa tiene buenos proyectos y el mercado considera de que realmente una ampliación de capital es adecuada, quizá la ha hecho a precios que donde la empresa estaba sobrevalorada, pero si con ese capital que capta puede, como decimos, comprar otra compañía, etcétera, y generar valor y sinergia dentro de la compañía, lo que estoy diciendo se dice muy rápido con palabras, pero no es así de fácil como lo estoy mencionando, también cabe decirlo, que provoca que entonces también que el precio de las acciones suban. Entonces no os lo toméis como una norma. He puesto aquí un ejemplo, ahora no recuerdo qué acción era. No me acuerdo exactamente, como veis, no sé si no me acuerdo exactamente la acción que era, pero no me acuerdo exactamente ahora. Como veis, las acciones en circulación pasan de 9 millones a 19 millones. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que esto es bueno o malo? Obviamente, una empresa que realmente está, como veis, a nivel de ingresos, ya veis que en este caso serían 51 millones que estaba ingresando y al día de hoy 47, pues entonces seguramente que es un banco.
Ahora puede ser que ya sé cuál es. Entonces, pasa de... Como veis, está diluyendo constantemente al accionista. Y esto, por supuesto, es algo malo. Además, como veis, también a nivel de beneficios se ha mantenido bastante estable. Y en este tipo de situaciones, pues como os podéis imaginar, el precio de la cotización no habrá hecho nada bueno. ¿Por qué? Porque el valor del negocio no lo habrá hecho tampoco. Como podéis ver, a nivel de EPS, que también tenéis que ver que pasó de ganar de 0,57 euros por acción a 0,32, incluso algunas veces con pérdidas. Así que, básicamente, mostraros, en este caso podéis encontrar esta información en Morningstar o en otro tipo de ticker, etcétera, y básicamente ponéis Weighted Average Shares Outstanding, que sería acciones, medidas de acciones en circulación, en el caso de ticker, y si no, en el apartado de financials, en Morningstar también lo encontráis de manera muy visual. Perdón, no lo he dicho, pero earnings per share sería el beneficio por acción. Y como comentario, simplemente mencionar que es el Banco Santander. Vale, llegamos a otra situación en bolsa que podéis encontrar, que sería el dividendo, el split y el contra-split. Cuando una empresa reparte dividendos, sencillamente está repartiendo los beneficios entre los accionistas, o al menos ese dinero debería salir de los beneficios, es decir, debería provenir de los beneficios en sí, y no de deuda, que entonces ahí se le llama scrip dividend, que básicamente lo que estás haciendo es pedir deuda para tener contento a los accionistas otorgándole un dividendo. Pero bueno, como podéis imaginar, eso no es nada bueno para un negocio. Por ejemplo, si tienes 200 acciones y una empresa ofrece 1 euro por acción de dividendo, pues verás 200 euros en tu cuenta corriente. Lo importante es identificar que ese beneficio, como digo, proviene de los beneficios y no de la deuda en sí. Ahora llegamos a la pregunta de qué es mejor, dividendos o recompras. Recompras sería como lo contrario de una ampliación de capital. Imaginad que una empresa está recomprando sus propias acciones cuando consideran que están baratas. Lo que está creando es valor para el accionista. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que del pastel, si recompra una parte, quedan 3 trozos y por lo tanto, en vez de diluir al accionista, lo que está haciendo es que cada trozo de cada accionista valga más. Por lo tanto, el EPS, el Earning Per Share, aumenta. Esto es una métrica muy importante. Recordad que en el vídeo del PER hemos hablado del EPS y que son los beneficios por acción. Es el beneficio neto dividido por el número de acciones en circulación. Para ver este ejemplo que vamos a exponer ahora, vamos a hacerlo con un Excel y espero que se entienda. Imaginad que Pedro, la persona que montaba la heladería anteriormente, que no tiene nada que ver con el ejemplo, pero por seguir con el mismo nombre, tiene 50 acciones de la empresa ABC. En este caso tendría el 50% de la compañía, porque como podemos ver, las acciones en circulación de la compañía hay solo 100 y él tiene 50. Antes de mencionar nada, aquí vamos a ver de qué dependerá de que prefiramos dividendos o una recompra de acciones. Si me preguntáis a mí esta pregunta y os doy mi opinión, yo prefiero que sea en forma de recompras. ¿Por qué? Y esto es una opinión personal. Normalmente no invierto en compañías que otorgan dividendos, no por nada, porque para mí no es un condicionante. Si lo otorga, es un buen negocio, pues adelante, está muy bien. Hay empresas que hemos analizado en el canal que otorgan dividendos, algunas de ellas, y que por lo tanto es un adicional que te llevas un extra de rentabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando una empresa paga dividendos, lo que pasa es que el beneficio neto que obtiene la compañía ya ha pagado unos impuestos, como puedes imaginar. Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias hay una partida que pone impuestos. Pues de los beneficios que se han obtenido ya han pagado impuestos. Pero es que además, si te reparten ese dividendo, cuando tú lo recibes vuelves a pagar impuestos y por lo tanto se aplica 2 veces una tasa impositiva. De tal manera que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no es la manera más eficiente de generar valor desde mi punto de vista. Prefiero que ese dinero, o se lo quede la compañía para que lo reinvierta en el negocio, o 2, que si cuando considere oportuno, que recompre acciones. Pero como digo, hay varios matices, pero para que os hagáis una idea, ahora mismo en el nivel de principiante que tenéis, creo que es una buena explicación para que lo entendáis. Siguiendo con el ejemplo, vamos a suponer que la empresa genera un flujo de caja libre, un free cash flow, de 1000. Sería como un beneficio neto, ¿vale? Sería como un beneficio contable diferente al beneficio neto, pero supongamos que gana 1000 euros. Que tiene 100 acciones en circulación, ¿y esto qué provoca? Que si yo divido 1000 entre 100, el beneficio por acción o el free cash flow per share, es decir, el free cash flow sería el flujo de caja libre que genera la compañía, es de 10 por acción, ¿de acuerdo? Entonces Pedro tiene 50 acciones. Y ahora suponemos 2 escenarios.
En el primer escenario, vamos a suponer que el 100% de los beneficios lo otorga en forma de dividendo. Por lo tanto, si la empresa genera 10 euros por acción, ¿sí? Y tiene Pedro 50 acciones, 50 por 10 son 500. Como veis, esto lo hemos tabulado aquí debajo. Y vamos a suponer que este escenario se repite durante 10 años. Por lo tanto, Pedro recibirá 500 euros en el año 1, 500 euros en el año 2, 3, 4, 5, así hasta el décimo, ¿de acuerdo? En cambio, en el escenario 2, ahora viene un poco más lo complicado y espero explicarlo bien y que lo entendáis, es que la empresa recompra a un PER de 20. Un PER de 20, acordaos que entonces es un múltiplo que está pagando la empresa por recomprar las acciones en ese momento. Por lo tanto, significa que está recomprando un 5% de manera anual. Que a 10 años, en el año 1, una vez recompre, que habrán 100 acciones menos el 5%, serán 95 acciones en circulación. Y por lo tanto, en el año 10, si esto lo anualizamos, habrá un total de 59,9 acciones en circulación con esta fórmula de aquí. Aquí tenemos el resultado de recomprar 10 años acciones y después de repartir dividendo. Y vamos a verlo un poco más ampliado. Primeramente, os he tabulado aquí, voy a hacerlo un poco más grande, os he tabulado los dividendos y los buybacks, más dividendos, es decir, recompra de acciones y luego dividendos. Vamos a ver qué es más eficiente. Como hemos dicho, en el escenario 1, lo que hacemos es sumar todos los dividendos que da, es decir, cada año 500, 500, 500 y 500 y 500, y da un total de 5.000. En el segundo escenario, lo que hemos dicho es que durante los primeros 10 años está recomprando acciones y luego otorgará un dividendo. Y para ver de dónde salen estos números, vamos a ir aquí arriba, entenderemos mejor. Hemos dicho que para el final del año 10 acabaría la empresa con 59,9 acciones. Y vimos que a nivel de acciones, este sería el cálculo para cada uno de los años, 95, 90, 86, etc. Aquí está redondeando, pero podéis ver que es el mismo número. Entonces, el año 11, lo que va a suceder es que el cálculo pone 835. Sería los 1.000, vamos a suponer que sigue generando 1.000 euros de free cash flow, dividido entre las 60 acciones, los 59,9 acciones en circulación, multiplicado por el número de acciones que tiene Pedro, y supongamos que esto se mantiene constante en el tiempo, le daría un flujo de caja de 835 hasta el año 20, cada año 835. Eso sí, ha estado 10 años que no ha percibido ningún valor. Por lo tanto, veis que la suma de todo esto es 8.351. Y ahora vamos a algo un poco más complicado, pero que lo vais a entender. A partir de aquí, y esto lo veremos más adelante, lo que tenemos que hacer es, este dinero que vemos aquí, extraerlo a valor presente. ¿Cómo realizamos eso? Como veis, realizamos esta fórmula de aquí, que como digo, la explicaremos más adelante, no os preocupéis, la entenderéis y quizá tendréis que volver a ver este ejemplo. Lo que hacemos es tabular en la parte superior en verde una tasa de descuento, que es la que voy a utilizar para traer el dinero del futuro al presente. Dependiendo de cada tasa, el importe será mayor o menor. Como veis, y voy a hacerlo un poco más, voy a aumentarlo, a 0,40, una tasa de 0,40 y a 10 años, porque en el caso 1, el valor presente de los dividendos cogería los 5.000 a una tasa de 0,40 y a 10 años valdrían 4.800. Sería el valor presente actual. A una tasa de 0,80, 4.600. A una tasa del 8%, cuanto mayor es la tasa, menor es el importe. ¿Vale? Serían 2.300. En el caso sería del escenario 1 y con una tasa de descuento del 8%. Pero si tengo en cuenta, utilizando que durante los primeros 10 años he recomprado acciones y utilizo una tasa de descuento del 0,40, pero recibo el dinero al cabo de 20 años, como veis, ya no cojo 10, sino cojo 20,
veis que el valor es 7.710, muy superior a los dividendos. Sí que es cierto, como veis, es decir, tenéis que tener en cuenta que todo este valor lo estoy trayendo a valor presente, que es la importancia de todo esto. Y sobre todo, es muy sensible a la tasa de descuento que estamos utilizando. A medida que avanza la tasa de descuento, pues llegará un momento que el importe será muy inferior. Vemos 1.792. Tened en cuenta que uno son 20 años y en el otro son 10 años. Dicho esto, y ahora viene la solución de todo esto, ¿cuándo preferimos dividendo, o de qué dependerá que prefiramos el dividendo o recompras de acciones? Vemos aquí debajo, os he puesto una explicación, espero que se vea bien, que pongo, siempre que sea negativo, ahora mismo aquí, preferiremos buybacks, y cuando no, preferiremos dividendos. ¿Por qué? ¿De qué dependerá? De la tasa de descuento que nosotros estemos dispuestos a asumir. Entonces, como veis, aquí os he graficado las dos, y a partir de una tasa de descuento de 5,27%, nosotros queremos dividendos. Como veis, sería la línea de color naranja. El valor presente del capital otorgado por las recompras y dividendos a partir del año 11 es siempre superior al de los dividendos. Siempre, ¿hasta cuándo? Hasta que utilizamos una tasa de descuento mayor del 5,27%. Siempre que utilizamos que nosotros creamos que vamos a utilizar una tasa superior al 5,27%, vamos a preferir dividendo. Por lo tanto, si utilizamos una tasa de descuento, me lo invento, de un 7,60%, como veis, aquí lo tenéis tabulado, aquí debajo tenéis la tasa de descuento y aquí el valor presente. Veis que la línea azul es menor que la del dividendo. Por lo tanto, el valor presente de los dividendos será superior a partir de esta tasa de descuento. Quizás un poco complicado, simplemente os quería mostrar 4 números rápidos para entender que no solamente se basa en una tasa impositiva, como hemos dicho, sino también influyen el valor temporal del dinero, que hablaremos seguidamente en este curso, en la parte final. Por lo tanto, y siguiendo con este ejemplo, a pesar de que recibimos más dinero utilizando recompras y a partir del año 11 recibir dividendos, como veis, aquí recibimos menos dinero si hacemos toda la suma, vemos que dependiendo de nuestra preferencia temporal, dependiendo si nosotros queremos valorar recibir el dinero cada año de manera inmediata o recibir más dinero a futuro, dependerá mucho de la tasa de descuento a considerar. Así que aquí tenéis un poco la reflexión que vosotros mismos debéis hacer. Este ejemplo lo he extraído de la cuenta Tenkadiver, que os recomiendo que le echéis un vistazo y que la sigáis porque ofrece mucho contenido de gran interés. Llegamos al apartado de split y contra split. Tenéis también un vídeo en el canal de YouTube donde lo explico de manera quizá más amplia. Y un split básicamente se produce cuando una empresa decide dividir las acciones. Una de las razones puede ser porque el precio de la acción es muy alto. Hay una falta de ortografía aquí, disculpad. De tal manera que el inversor minorista puede tener más acceso. Un ejemplo muy reciente y muy sonado que todavía se tiene que dar es el de Google, que ha anunciado un split de 20-1. Ahora veremos algunos ejemplos más. Apple también hizo bastantes. Un contra-split, por contra, como es de esperar, es lo contrario que el split. Se agrupan las acciones para que tengan un precio mayor. No suele este tipo de contra-split o mejor dicho, los contra-split, este tipo de acción, no suelen estar bien vistos, ya que quiere decir que las acciones han podido valer unos céntimos. Esto es muy común, sobre todo en las empresas españolas. A veces hay empresas que valen 0,50 céntimos y hacen un contra-split y vas a valer pues 2 o 3 euros. Entonces es un efecto de marketing que les gusta realizar. También el más sonado por contra, en el caso contrario, en el caso del split, fue el de Tesla, que ahora lo veremos también, pero básicamente que no significa que sean algo negativo, pero tened en cuenta que si una acción ha valido céntimos y he realizado un contra-split para que tenga para reducir esa volatilidad quizás, pues no suelen estar bien vistas, porque si valen 50 céntimos o han caído hasta esos precios es por alguna razón. Acordaos que el precio no indica nada, lo que importa es el valor de la compañía en sí. Por poner algunos ejemplos, contra-split
que realizó PharmaMar 12-1 hace tiempo, creo que fue en 2020, pasaron de 10 euros la acción a 120. Y luego tenemos splits como el de Apple, 4-1, y el split de Tesla, como he comentado, de 5-1. Si no queda muy claro, dejadmelo en los comentarios y os responderé. Y finalmente llegamos a un apartado muy interesante que se trata de las spin-offs. Vamos a comentar de manera breve en qué consisten y también, además, ya os adelanto que normalmente suelen dar buenos rendimientos en bolsa. En una spin-off puede darse por diferentes formas, pero el resultado viene siempre siendo el mismo. Y básicamente en lo que consiste es que una empresa matriz decide dividir en una de sus divisiones, sucursal, o una parte de su negocio y convertirlo en una nueva e independiente empresa. Luego veremos un ejemplo de qué quiere decir eso. Imaginaos una empresa que tiene varias líneas de negocio y lo que toma acción de decir, vale, creo que el mercado, ahora veremos las razones, el mercado no está valorando una parte del negocio que yo tengo de manera correcta y lo que hago pues es crear una nueva empresa independiente y la saco fuera de mi matriz, ¿vale? Es decir, tiene un balance diferente. Tiene lo que hemos visto antes, un efectivo diferente, una deuda diferente, para que nos entendamos, ¿vale? ¿Por qué iba a hacer una empresa dicho proceso? ¿Por qué iba a realizar una división de esa línea de negocio diferente a toda la empresa matriz? Pues es probable que al separar el negocio de la empresa madre, el mercado pueda entender mejor el valor de este, es decir, que realmente se dé cuenta del potencial de esa línea de negocio. ¿Por qué? Porque antes estaban mezclados dentro de los estados financieros. A veces puede que también quieran deshacerse de una parte mala del negocio. Esto quiere decir que quizás haya una parte del negocio que les está consumiendo caja, que están quemando caja, o que realmente la deuda que la deuda la tengan que direccionar simplemente a esa línea de negocio y por lo tanto lo que hacen es quitarlo del negocio bueno, entre comillas. Puede que dicha parte del negocio cueste de encontrar un comprador y quizás la mejor opción para los accionistas sea recurrir a un spin-off. Esto quiere decir que quizás quieran vender esa línea de negocio o parte del negocio y que para poder venderla lo que van a hacer es separarla de toda la empresa madre, de toda la empresa matriz. Los accionistas existentes de la empresa matriz se benefician al tener acciones de dos compañías separadas después de una spin-off en lugar de una. Por ejemplo, la spin-off es una entidad distinta de la empresa matriz y tiene su propia administración. La matriz puede escindir el 100% de las acciones de su subsidiaria o puede escindir el 80% a sus accionistas y tener una participación minoritaria que sería menos del 20%. Por poner un ejemplo, sería el spin-off de Ferrari en el caso de Fiat. ¿Qué pasa? Quizá el mercado no se daba cuenta realmente del valor que tenía la marca Ferrari y por contra lo que hizo la empresa fue una spin-off del modelo de negocio de Ferrari, dando lugar a que pueda cotizar de manera independiente a Fiat. Os recomiendo este libro, que realmente es el que, por ejemplo, yo he aprendido mucho de cómo estudiar este tipo de situaciones en bolsa, las spin-offs. Pone ejemplos como el Marriott, etcétera, que son muy interesantes. De hecho, lo voy consultando cada 2x3 porque me gusta apuntarme cada vez más cosas. Se llama You Can Be Stock Market Genius. Lo podéis encontrar recientemente también traducido al castellano. Así que si queréis entrar más en detalle, el señor Joel Greenblatt os va a explicar de manera detallada sus operaciones en base a este tipo de suceso. Espero que este módulo os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un me gusta. Y si tenéis alguna duda, algún comentario, no dudéis en dejarme un comentario en el vídeo y os responderé. Que vaya muy bien y hasta la próxima clase.